Bueno, hemos llegado al capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Vamos a estar mirando varios tópicos como el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. Comencemos con el juzgar a los demás. El papel de juicio solamente le corresponde a un juez. Un juez es el que tiene la capacidad y el derecho y la autoridad para dictaminar juicio. Nosotros, cuando juzgamos a alguien, estamos tomando ese papel, estamos usurpando ese papel que solamente Dios puede tener. Imaginémonos una sala penal donde hay un juez, un abogado y un fiscal. En el Antiguo Testamento, Dios emitía juicio por causa del pecado. Había un fiscal, que en este caso es el diablo, acusando continuamente, y un abogado, en este caso Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento Jesús no había venido. Cuando Jesús viene a la tierra, toma ese papel de abogado. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos en los cielos. Y el juez se para y ese asiento se queda vacío. Estamos en una dispensación de reconciliación. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dio el vigente, el puesto vigente es el del abogado. Continuamente estamos siendo abogados por Jesús, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros para emitir juicio hacia alguien que se haya equivocado, hacia alguien que haya cometido error o pecado? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, dice la palabra. Y con la misma medida con que os medís, también serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el ojo propio tuyo? Aquí hay algo muy significativo. Es que si una persona comete un error o un pecado, y aún siendo grave como el pecado del adulterio, y el pecado del adulterio es algo terrible, desastroso, la infidelidad es terrible. Pero muchas personas toman serias represalias hacia esa persona que cometió ese error. Y cuando juzgamos, cuando señalamos a esa persona, la aislamos y la señalamos, el juzgar se convierte en un pecado peor que lo que esa persona hizo. Si esa persona cometió infidelidad, o si esa persona mató, o si esa persona asesinó, en el momento en que nosotros señalamos mi pecado, se convierte en un pecado mayor de juicio que el que hizo esa persona. Y es que aquí lo está diciendo. Cuando nosotros juzgamos, ese pecado de juicio se convierte en una viga, es decir, en un pedazo de palo en el ojo. Y el otro pecado se convierte en una paja, que es más insignificante. Es lo que dice aquí. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu hoja y aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, quita esa actitud de juicio, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es por eso que Dios no nos ha llamado al ministerio del juicio, sino al ministerio de la reconciliación. Y después dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a seguir con el siguiente tópico, la oración y la regla de oro. Se le ha llamado la regla de oro por la importancia
que ésta tiene. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué especial tener estas enseñanzas tan claras para nuestra vida y en oración involucrarlas. Saber que cuando oramos tenemos que tener la certeza de que si pedimos vamos a hallar, que si llamamos se nos va a abrir. Amigo y amiga, Dios es nuestro Padre Celestial, y si nosotros, siendo padres terrenales, sustentamos a nuestros hijos y hacemos todo el esmero para que no le falte nada, mucho más nuestro Padre Celestial. Después Jesús entra a hablar en el verso 13 respecto a la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Qué gran verdad! Cuando usted estudia el tabernáculo, que lo vamos a estar estudiando en unos meses, cuando lleguemos al libro de Éxodo, el tabernáculo que edificó Moisés, que es la representación de la morada de Dios, ese tabernáculo o tienda del Señor, había 3 puertas. La puerta del atrio, que se le llamó el camino, la puerta de la verdad, que era la puerta al lugar santo, y aquel velo que direccionaba hacia el lugar santísimo se le llamaba la vida. La puerta del atrio era sumamente ancha, 10 metros, pero la puerta hacia el lugar santo solamente cabía una persona. Y esa puerta, que significa la verdad, porque cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, era el nombre que le daban los judíos a esas 3 puertas para llegar al lugar santísimo. Camino, verdad y vida. Pero ese camino a la verdad ya se hace estrecho. Y es que cuando nosotros nos sometemos al Señor y sabemos que tenemos que obedecer y renunciar a tantas cosas, el camino se nos hace mucho más angosto. No podemos concebir que la vida cristiana es una vida de perdición, que es lo que el mundo promueve. Una liberalidad que al final nos esclaviza. El camino con el Señor es un camino estrecho y solamente podemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder caminar con eficacia por este camino estrecho. Aquí en el verso 15 nos habla: por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy en día se han proliferado cantidades de profetas que vienen a dispersar la grey de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado. El mismo Jesús dijo que en los postreros tiempos muchos falsos cristos aparecerán. Es curioso que hoy en día cantidades de seguidores estén detrás de una mujer llamada la mujer de Melquisedec, Lisbeth, Jesucristo mujer. A esta mujer le han sacado canción, la adoran, le diezman a ella, le tienen reverencia a ella cuando pasa, porque es Jesucristo mujer. Y muchos, como ovejas al vacío de la perdición, se ve reflejado que hay muchos que están engañados. Por eso dice aquí,
hay muchos profetas vestidos, muchos lobos vestidos de oveja. Por su fruto los conoceréis. ¿De qué fruto habla? ¿El que más gente traiga a la iglesia? ¿El que más lengua hable? ¿El que más milagros haga? No. Los frutos habla del fruto del Espíritu Santo. Ese amor incondicional, esa mansedumbre para reconocer, esa paciencia, ese gozo continuo, esa diáfana crisálida del corazón o cristalina del corazón que tenemos que manifestar continuamente. Nosotros tenemos que ser personas no de doble corazón, sino de una sola faceta. Esos son los frutos que Dios demanda de nosotros. Dice aquí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Su fruto, los frutos es simplemente el producto de lo que usted es. Por eso dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dios nunca va a aceptar los frutos si primeramente no acepta el árbol. ¿Cuántas veces nosotros presentamos buenas obras, pero nuestro corazón está totalmente dañado? Me hace acordar hace muchos años que me llaman a recoger una serie de mercados para gente necesitada y pobre. Más o menos unos 150 mercados. Cuando yo llegué a ese lugar, vi que era una especie de oficina, salían y entraban motos. Las caras que veía no eran muy agradables, me hicieron esperar. Me dijeron que ahorita me iban a dar los mercados. Una persona de la iglesia me vio allí parado y me mandó a llamar y me dijo, pastor, ¿usted qué hace allí? Le dije, ¿por qué? ¿Sabía usted que eso es una oficina de sicarios? A ellos les gusta mucho ayudar con el fin de poder aplacar la culpa, porque ellos en sí se sienten culpables, saben que lo que están haciendo está mal, y ellos lo pueden remediar haciendo buena obra, regalando mercados. Por favor, pastor, salga de ese lugar. Cuando me di cuenta de eso, yo inmediatamente me fui. ¿Por qué? Porque esas buenas obras tienen que ser de corazones buenos, de lo contrario, esos frutos siempre Dios los verá mal, frutos de pecado, así aparentemente parezcan buenos. Dios nunca va a aceptar el fruto si primeramente no acepta el árbol. Y la única manera de nosotros ser buenos no es porque seamos buena gente o porque seamos profesionales o porque seamos de buena familia o porque nunca robamos, matamos. Nuestra bondad, nuestra naturaleza de bien está basado en una transformación. Jesucristo es el único que transforma el corazón del hombre, lo justifica para ser acepto delante de Dios. Por eso el verso 21, nunca os conocí, es muy especial. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está diciendo el Señor que muchas personas en la iglesia van a hacer milagros, van a hacer prodigios, y me hace acordar hace muchos años, estoy hablando del año 94 por ahí, donde llegó un hombre a Cali que hacía muchos milagros, prodigios, sanidades, pero ese mismo hombre dejó embarazado a muchas mujeres cayeron en sus lazos. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser posible que Dios respalde a una persona? Y la respuesta es la siguiente: no son por los milagros que nosotros podemos medir la santidad de una persona. No son los prodigios. Aquí está diciendo que profetizaban, que hacían milagros. Es que el diablo también hace milagros.
La Biblia dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Y vístasen de el vínculo del amor. Está más bien basado en el carácter, en el fruto del Espíritu. Vístasen como escogidos de Dios. El escogido de Dios no tiene vestimenta de dones, es decir, milagros, profetizar. Eso es bueno y se debe de hacer en la iglesia, porque es una herramienta eficaz para que la gente pueda ser sanada, el don del discernimiento, pero eso no es la garantía de una persona salva. Aquí dice, nunca os conocí. Aquí no está diciendo, en un tiempo cuando ustedes se portaban bien los conocí, pero ahora que se portan mal ya no los conozco. No, dice, nunca os conocí. Y esto habla de naturaleza. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, viene ese cambio de naturaleza. Hacemos parte de la simiente incorruptible, la simiente de Jesús, aquellos que invocan a Jehová continuamente. Y sigue diciendo aquí respecto ya a las dos cimientos. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dos cimientos. Jesucristo es la roca, el cimiento fuerte, donde su matrimonio, su vida debe de estar edificada. Pero cuando usted edifica sobre la arena, si usted va a edificar sobre el fundamento de su sabiduría, de su inteligencia, de su profesión, de su dinero, todo tarde o temprano se va a caer. Usted puede tener todo el dinero del mundo, ser el hombre más intelectual, ser el multimillonario, ser el artista más grande, el futbolista más extraordinario. Pero si usted no tiene a Jesucristo como su fundamento firme, Él es la piedra angular, todo se le viene abajo en los momentos de dificultad. Qué grandes enseñanzas hemos extraído de este capítulo 7. Seguiremos mañana con el capítulo 8. Bendiciones.